Hola, mi nombre es Enzo Puebla y a continuación hago entrega del trabajo número 6 de hidráulica aplicada correspondiente al diseño de tubería forzada. A continuación presento el organigrama en donde yo entregaré lo que es definiciones y el cálculo de diseño de tuberías, Nicolás lo que es cálculo como el golpe de ariete, y Catalina Fernández que indicará todo lo que es potencia neta, potencia bruta y la verificación de la altura mínima. Bueno, para empezar, ¿qué es una tubería forzada? Es una tubería de acero que se utiliza para llevar agua desde la cámara de carga hasta la turbina. Esto con el objetivo de la generación de energía eléctrica. Bueno, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones, como una altura neta de mínimo 60 metros, esto considerando pérdidas de carga por fricción y singularidades. Tubería de un diámetro y espesor adecuado para asegurar que resista la presión generada por el flujo y evitar que se produzca el efecto ariete, que es el cambio brusco en la velocidad del flujo, lo que lleva a un cambio de las presiones de las tuberías, lo cual se soluciona mediante el diámetro y la velocidad de cierre de la válvula. A continuación hago entrega de los datos obtenidos en trabajos anteriores como la cota de sala de máquinas, la cota de cámara de carga, la pendiente, el caudal y el largo de tubería, el cual servirá para empezar a diseñar. Bueno, para iniciar con los cálculos comenzaremos obteniendo el número de Reynolds, el cual se obtiene multiplicando la velocidad por el diámetro y dividiéndolo por la viscosidad cinemática del agua. Para esto primero debemos calcular la velocidad que se obtiene de dividir el caudal por el área de la tubería. Y luego la viscosidad cinemática la obtendremos de la siguiente tabla, considerando una temperatura ambiente de 20 grados Celsius, dándonos un valor de viscosidad de 0,01003. Luego con estos valores y aplicándolos en la fórmula, obtenemos un valor de número de Reynolds de 4295,03. Luego con este valor vamos a la siguiente tabla que nos indica que nuestro flujo será turbulento. Lo siguiente que calcularemos será la pérdida de carga. Para esto primero calcularemos un factor de pérdida por fricción que se obtiene dividiendo 64 por el valor del número de Reynolds previamente obtenido. De esta manera obtenemos un factor de 0,0149. Luego para calcular la pérdida por fricción utilizaremos la ecuación de Darcy-Weisbach que aparece a continuación. Y utilizando los datos previamente obtenidos de factor de pérdida por fricción, diámetro de la tubería, largo de la tubería, velocidad y aceleración de gravedad, obtenemos una pérdida de carga por fricción de 10,27 metros. Luego calcularemos la altura neta, la cual se obtiene de la resta de la altura bruta con la pérdida de carga por fricción. Esto nos da una altura neta de 116,72 metros y luego verificamos que esta altura sea mayor a 2 tercios de la altura bruta. En este caso nos cumple. Lo siguiente que calcularemos será el tiempo de parada, que es el intervalo desde el inicio y el cierre de las bombas. Y este cierre o apertura de las bombas puede ser parcial o total. Y esto produce una modificación del régimen del fluido. Para este cálculo utilizaremos la siguiente fórmula, con los valores de tiempo de parada, coeficiente dependiente de pendiente, un coeficiente de longitud de tubería, el largo de la tubería, la velocidad del flujo, la aceleración de la gravedad y la altura neta. El valor de coeficiente C se obtendrá de la siguiente tabla, y ya que nuestra pendiente es cercana al 50%, utilizamos un valor de C igual a 0. Luego el valor K dependerá del largo de nuestra tubería. Para nuestro caso ese largo es inferior a 500 metros, por lo tanto nuestro valor K será de 2. Ya con estos valores podemos calcular el tiempo de parada, el cual nos da un tiempo de 2,68 segundos. Luego debemos realizar el cálculo de la celeridad de flujo, en donde se utiliza la siguiente fórmula y deberemos considerar la materialidad de la tubería. Para nuestro caso consideramos una tubería de hierro y acero que nos da un valor de K de 0,5. Luego con la fórmula obtenemos un valor de celeridad de 891,56 metros por segundo. Luego con esta celeridad podemos calcular la longitud crítica utilizando la siguiente fórmula. Y esta nos entrega un valor de 1197,9 metros. Luego calcularemos el golpe de ariete, que se produce por un aumento repentino en la presión del agua. Esto se producirá por un cambio brusco en la velocidad del agua. Para calcular el golpe de ariete, primero debemos verificar si el largo de la tubería es mayor o menor a la longitud crítica. En nuestro caso, el largo es menor al largo crítico, por lo tanto nos guiaremos por lo que indica Michaud, que nos indica que debemos comprobar que nuestro tiempo sea menor a 2 veces L, partido por la celeridad. Para nuestro caso, cumple con esto. Entonces, utilizando la fórmula de Michaud, que considera el largo de la tubería, el tiempo de parada, la velocidad de flujo y la aceleración de gravedad, obtenemos un golpe de ariete de 116,72 metros. Para el cálculo del espesor de la tubería utilizaríamos la siguiente fórmula, la cual relaciona la presión hidrostática por el diámetro de la tubería, por la resistencia a reacción del acero, por el factor de reducción del acero.
Para obtener la presión hidrostática utilizaremos la siguiente fórmula, la cual relaciona la densidad del agua por la gravedad por la altura del golpe de ariete, dándonos un espesor de tubería de 4,5 milímetros. Para el diámetro de la tubería utilizaremos la siguiente expresión, la cual primero debemos obtener la altura total, la cual está representada por la siguiente fórmula, la cual es delta H, más la diferencia de cotas menos la pérdida de carga. Para obtener el delta H, utilizaremos la fórmula de Michan, debido a que el largo es, o sea, que la longitud de la tubería es menor a la longitud crítica. Entonces, a través de esta fórmula obtenemos el delta H, obteniendo un H total, el cual reemplazamos en la fórmula del diámetro, obteniendo un diámetro de tubería de 0,27 metros. Buenas, mi nombre es Catalina Fernández y voy a continuar con la explicación de los cálculos, continuando con el cálculo de la potencia bruta y la potencia neta. Que como podemos observar, ambas fórmulas son muy parecidas, multiplicando la gravedad por un factor de eficiencia, que en nuestro caso utilizaremos 0,9, nuestro caudal, y la potencia bruta se calcula con la diferencia de cotas y la potencia neta con la altura neta, dándonos como resultado una potencia bruta de 1949,04 kilowatts y una potencia neta de 1786,88 kilowatts. Para el cálculo de la altura mínima de la tubería, vamos a multiplicar una constante que varía de 0,3 a 0,4, así que utilizaremos 0,35, la velocidad de flujo calculada anteriormente, por la raíz del diámetro de la tubería, que en nuestro caso es 0,7, dándonos como resultado una altura mínima de 1,324 metros, que corresponde a la distancia entre el eje de la tubería y el nivel del agua de la cámara de carga, como se muestra en el diagrama. Y eso sería. Muchas gracias.